porque vamos como en ese orden. Ya tenemos entonces el muestreo, ya sabemos lo que es un análisis microbiológico de agua, ya tenemos la frecuencia donde debería yo hacer estos análisis microbiológicos de agua. Ahora, yo como productor me pregunto, ¿cuáles son esos factores que me causan contaminación microbiana en el agua de bebida de mis animales? Claro. Tenemos que partir de algo, Carlos. El agua pura no se encuentra en la naturaleza, ni mucho menos es estéril. Normalmente contiene muchos compuestos diferentes. Las aguas subterráneas se ven afectadas por las rocas, el tipo de suelo, la cantidad de tiempo que pasa en un acuífero, mientras que el agua en superficie se va a ver afectada, como te lo decía ahorita, por esos contaminantes en suspensión en el aire y en el suelo, es decir, las precipitaciones, la materia orgánica en descomposición y la eliminación de minerales por el crecimiento vegetativo. Ahora, hay algo más preocupante con ese tema asociado a los factores de contaminación en el agua, y es la intervención humana. Claro. Es la manipulación y la imprudencia que hoy hay a nivel de los seres humanos en contaminar esas fuentes de agua con los desperdicios de la casa, con los desperdicios y con el proceso, por ejemplo, productivo, que con químicos llega específicamente a esas fuentes de agua. Esos principales inconvenientes originados por la calidad microbiológica deficiente surgen en la contaminación por tratamientos inadecuados, perforaciones mal construidas o que estén localizadas a focos de contaminación como pozos negros, por ejemplo. Ya, perfecto. Y yo me imagino que también tiene mucho que ver, Vero, el tema de la expansión de la frontera agrícola. Obviamente ya las áreas que anteriormente eran áreas despobladas ya están pobladas, entonces sabemos que se empiezan a generar residuos, contaminación de los cuerpos de agua, y encontramos que ya hay zonas, incluso países, que tienen un déficit de agua manifiesto, porque en realidad las fuentes de agua ya son tan pocas y ya hay tan pocas que son puras, podríamos decirlo así, en el buen sentido de la palabra, en que no tiene una intervención humana, que ya en realidad podemos ver que toda fuente de agua está contaminada, de una u otra forma, directa o indirectamente por el humano. Y ahí es donde el tema se hace preocupante. Bueno, Vero, siguiendo esta misma línea de conversación, hay una pregunta recurrente que nos hacen los productores y la gente que está involucrada con el tema de producción animal, y es ¿por qué no hay parámetros establecidos o métricas para definir la calidad microbiológica que yo necesito en un agua de bebida para consumo animal? Porque es recurrente que tomemos siempre el valor o las métricas que hay para consumo humano, no para consumo animal. ¿Por qué no hay esos valores definidos para consumo animal? Es posible, Carlos, que esté relacionado con el hecho de que tradicionalmente el agua ha sido ese nutriente al que menos atención se le ha prestado. Porque cuando existe una fuente cercana, simplemente el productor piensa que con eso va a ser suficiente para cubrir los requerimientos para los animales. Claramente son cuantificados los requerimientos, como tú lo decías, el productor no sabe cuáles son los consumos de agua, cuáles son las características de agua. Muchas veces ni siquiera sabe cuál es la fuente real del agua que llega a su explotación. Si bien no existe esa legislación que regule los parámetros de calidad para el consumo en animales, es mucho más frecuente, como tú lo dices, que se recurra a los parámetros o métricas que están establecidos para el consumo de agua en humanos. ¿Qué podría ser el deber ser? Porque estamos hablando de que el agua para consumo humano se supone que es un agua de muy buena calidad y debería de ser así para los animales también. Total, porque si tú te vas en la línea, pues en últimas ese animal que está en tu explotación va a terminar en la mesa de un consumidor. Claro. Y la condición de la calidad de la carne de ese animal pues va a estar impactada totalmente por la condición del agua que consumió, que como mirábamos al principio, pues en composición hacen parte más del 80% de la composición del animal, entonces claro, impacta totalmente en la calidad final de la carne que va a llegar, entonces también va a afectar esa salud pública. Entonces sin duda no hay un error en que se haga uso de las métricas relacionadas con la parametrización del consumo de agua para humanos. Entonces en ese orden, si vamos a nivel internacional, existe el Real Decreto en la Comisión Europea, que es el 140-2003, tranquilo productor, usted no se tiene que aprender de memoria eso, pero para tener la referencia específica, ese Real Decreto establece las condiciones mínimas que debería tener un agua de consumo. Para este caso la vamos a
trasladar al consumo animal. Entonces debe haber ausencia de microorganismos patógenos y también indicadores, es decir, que debe ser un 0 para coliformes totales, E. coli, y ausencia para salmonella. Ahora, la Organización Mundial de la Salud también establece unas condiciones específicas de la calidad del agua, que sin duda es ausencia de microorganismos patógenos y ausencia de microorganismos indicadores. A nivel de Colombia contamos básicamente con 2 referentes legales, que es el decreto 1594 de 1984, que todavía sigue vigente a pesar del año, y que te establece en sus artículos 33 y 41 cuáles son esos parámetros físico-químicos con los que debe cumplir el agua. No hay mucha información sobre las condiciones microbiológicas específicas para consumo animal, sin embargo hay algunos parámetros que están incluidos en este decreto. Ahora, la última resolución es la 2115 de 2007, que sí establece específicamente cuáles son los parámetros microbiológicos que deben ser considerados para el consumo de agua en humanos, pero que se puede perfectamente, tiene toda la validez en consumo animal. Estamos hablando de ausencia para microorganismos patógenos y, dependiendo del método que se utilice, el valor para coliformes totales y E. coli. Perfecto. Incluso la siguiente pregunta que tenía para ti, pues en parte digamos que ya está resuelta porque acabas de mencionarlo, pero ya de pronto, como haciendo un pequeño resumen, ¿cuáles serían entonces esos parámetros o límites permisibles para considerar en un agua destinada a consumo animal? Claramente patógenos no debe haber. Ya. Claramente un resultado de salmonela o de una pseudomona, como otro microorganismo patógeno asociado a la calidad del agua, debe ser ausencia en ese análisis microbiológico. Y para el caso específico de coliformes totales y E. coli, va a depender del análisis que se haga, de la metodología que se haga a nivel del laboratorio. Entonces, si se hacen métodos que son de detección específicamente, debe ser ausencia. Pero si hay un método que se llama sustrato definido y es el que se utiliza, si estamos hablando de una concentración de un valor cuantitativo y debería ser de menor a una UFC, a una unidad formadora de colonia en 100 mililitros de agua. Ya, perfecto. Bueno, Vero, la siguiente pregunta que te voy a hacer viene desde un mito urbano que manejan las personas y que es muy común que uno lo escuche dentro de algunas explotaciones pecuarias, y se refiere a que ciertas personas consideran que hay diferente susceptibilidad entre las especies a una baja condición microbiológica del agua de bebida. Entonces, por darte un ejemplo, mencionan que, por ejemplo, el ganado es más tolerante a una baja condición microbiológica del agua, porque las vacas aguantan más, versus, por ejemplo, una reproductora. O te mencionan que un animal adulto tolera una menor condición microbiológica en el agua de una mejor manera que un animal joven. ¿Es realmente esto cierto o la afectación se manifiesta en todos por igual? La afectación sobre las especies va a depender sin duda del estado inmunológico de la especie y de las condiciones externas en que esas especies se estén desarrollando, ya que los animales se encuentran en constante desafío en mantener ese equilibrio de esas poblaciones microbianas. El agua y el alimento son una fuente directa de contaminación, como ya lo hemos hablado a lo largo de esta charla. Entonces, la cantidad de microorganismos en el agua de consumo puede afectar sin duda la sanidad de los animales y la producción, pero va a estar totalmente afectada por esa condición inmunológica o fisiológica que tenga el animal, que puede dar el lugar a un desarrollo excesivo que puede generar una disbacteriosis, hasta cuadros de enteritis con elevada morbilidad y mortalidad. También es importante indicar que ese término de tolerancia del agua de calidad regular o mala es relativa, porque algunas especies pueden tener manifestaciones claras como diarreas o bajos desempeños. Por ejemplo, las hembras de cría, su sistema inmune va a estar retado. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes que están utilizando deben ir dirigidos a esa reacción. Claro. En cambio, si hay una contaminación del agua y el sistema inmunológico es retado,
pues los nutrientes no se van a ir hacia el objetivo de la reproducción, sino a mitigar ese problema inmunológico. Entonces va a haber un problema a nivel reproductivo. O si estamos hablando, por ejemplo, de cerdos destetos, que el sistema inmunológico todavía es muy virgen y no se ha enfrentado a tantos retos, pues entregarle una agua de mala calidad va a provocar, por ejemplo, también problemas a nivel de orden gastrointestinal, como diarreas o algún tipo de disbacteriosis que va a dar lugar a la muerte o enfermedad de ese animal. Perfecto. ¿Qué mecanismos de intervención recomendarías tú cuando te encuentras un agua de bebida con pobre calidad microbiológica? Esto más que todo como para empezar ya a darle algún tipo de solución a los productores respecto a este tema tan importante. El control de la calidad del agua no es suficiente solo en la fuente. O sea, uno siempre tiene que realizar un control integral de ese sistema. Entonces estoy hablando de hacer un control de la fuente y del sistema, porque puede pasar lo siguiente, Carlos, que el agua de la fuente tiene una alta calidad, pero el sistema de distribución para llegar al galpón tiene pésimas condiciones. Correcto. Entonces va a haber una afectación de esa calidad, aunque hubiera sido muy buena en la fuente. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Uno debería de tener varias intervenciones en ese sistema de producción, como el limpiar los bebederos con regularidad para mantenerlos en buenas condiciones de higiene, evitar que el agua se mezcle con las deyecciones de los animales. Si hay sitios de almacenamiento de agua, es muy importante mantener esos sitios totalmente cubiertos y garantizar un mantenimiento de esos sitios, al menos 2 veces en el año, hacer un lavado, un muy buen lavado de esos sistemas de almacenamiento. Ahora, la frecuencia, como decíamos, no es algo fijo, sino que va a depender de la condición también del sistema de almacenamiento. Si la materia orgánica presente en ese tanque de almacenamiento es muy alto, o de hecho más que la condición del almacenamiento, el agua de la fuente tiene, por ejemplo, altos contenidos en algas, en fosfatos. Claro. Eso va a permitir que se hagan mucho más rápido los procesos de fotosíntesis, entonces voy a tener más lama y más alga en ese sitio de almacenamiento. Entonces eso me va a llevar a que yo no lo haga 2 veces en el año, sino que de hecho tenga que pensar en que mensualmente tenga que hacer el lavado de ese tanque de almacenamiento. Ahora, si las instalaciones también lo permiten, es importante manejar la presión con que llega el agua al sistema de distribución para evitar pérdidas o fugas de agua en ese mismo sistema. Ahora, tratar un agua implica un proceso de acondicionamiento y luego la desinfección. Dentro de los tratamientos de acondicionamiento pueden haber del orden físico o químico. Cuando estamos hablando de tratamientos del orden físico, estamos hablando de procesos como filtración, floculación, una descalcificación y regulación de pH. Ese último es muy importante porque una correcta desinfección va a permitir potenciar efectivamente el efecto del ácido hipocloroso. O sea, acá me voy a detener un poco, y es cuando se hace ese proceso de cloración. El hipoclorito tiene 2 fracciones específicamente, Carlos, el ion hipoclorito y el ion hipocloroso. Cuando yo tengo que garantizar el tratamiento microbiológico, el que realmente hace esa función de control microbiológico es el ion hipocloroso. Y para que el ion hipocloroso tenga ese efecto, requiere de unas condiciones específicas de pH en el sistema para que se den. Entonces, cuando yo regulo el pH o acondiciono el sistema de agua con una disminución de pH, más o menos entre 5 y 5, estoy garantizando una mayor liberación de ese ion hipocloroso para que se haga efectiva ese proceso de desinfección. Ahora, el tratamiento de desinfección, sin duda, cuando se hace principalmente con cloración, va a estar impactado por ese pH, por la temperatura y la presencia o no de materia orgánica. Correcto. Pero mencionaste 2 conceptos muy importantes en la anterior respuesta y que nos da pie pues para hacerte la siguiente pregunta. Mencionaste sistema de agua como tal. Creo que es un concepto muy importante de manejar, porque lo que tú dices no solamente es focalizarnos en cómo está mi fuente de agua, sino cómo está todo mi sistema, mi red de distribución, porque no hago nada teniendo un agua de muy buena calidad, pero si todavía no he mirado cómo está mi sistema y si no he hecho
las intervenciones necesarias que necesito en ese sistema. Y lo segundo que mencionaste es la presencia de lama o la presencia de algas, muy común precisamente en ese sistema. Entonces de ahí se origina una palabra que nos mencionan mucho en campo e incluso pues en las conversaciones que tenemos con diferentes productores, técnicos, y es el biofilm, una palabra que está muy de moda actualmente. Expliquémosle a las personas que nos escuchan qué es el biofilm y cómo se origina. Carlos, el biofilm es una biopelícula, es como un tapete bacteriano que está compuesto por una o varias especies, es totalmente un ecosistema. Correcto. Y ese ecosistema de bacterias lo que hace es que se adhiere a una superficie, sea viva o inerte, y va a tener unas características funcionales y estructuras complejas que lo que hacen es generar una barrera frente a los procesos de desinfección y de protección para las bacterias. Uno puede pensar básicamente en 5 momentos en los que se produce ese biofilm o esa biopelícula en el sistema. Hay 2 etapas de adhesión, que al inicio es una adhesión leve, pero que luego se vuelve una adhesión irreversible en el sistema. Hay un proceso de maduración en el que hay una proliferación y un crecimiento de esa bacteria o de varias bacterias que están componiendo ese ecosistema, y luego hay un proceso de dispersión. Entonces, ¿por qué es importante conocer esas etapas, Carlos? Porque cuando apenas se está formando esa biopelícula o ese tapete microbiano, hablemos de ese tapete para que el productor lo entienda mejor, cuando yo permito que el tapete se forme y no voy y hago acción mecánica en mi sistema de distribución o no genero un proceso abrasivo sobre ese sistema, lo que voy a hacer es que esas bacterias que están ahí en ese tapete se adhieran de manera irreversible y ya no hay forma, o es muy difícil de retirarlas del sistema. Ahora, pasa con mucha frecuencia que cuando se hace el proceso de acción mecánica o un proceso de desincrustación en las líneas, de manera puntual hay varias recuperaciones, por ejemplo, de microorganismos. ¿Qué pasa? Esas bacterias pues requieren también seguir creciendo y proliferando, y hay una última etapa que es una etapa de dispersión. O sea, ellas maduran, pero igual en esa protección que tienen ahí siguen saliendo a la superficie para ir a contaminar otros puntos. Entonces, en ese orden uno debería tener en consideración que es muy importante esas acciones abrasivas en los sistemas para eliminar esa adhesión en el sistema, y que el productor no debe sentir miedo en el momento en el que es que no encontré nada, pero empecé a lavar y sí me apareció y empezó a aparecer. O sea, es normal que cuando yo no hice mi proceso de limpieza y lo empiezo a hacer de la manera correcta, empiece a aparecer más carga microbiológica. Claro. Entonces entonces no me está funcionando el tratamiento. No, sí le está funcionando. Tiene que seguir con su tratamiento, precisamente para terminar de eliminar esa carga que usted liberó, porque eran todas las bacterias ahí acumuladas en la superficie, y lo que usted está haciendo es que las está removiendo de la línea. Ahora, mencionaste que cuando hablamos de biofilm nos referimos a varias cepas de bacterias que pueden constituir ese biofilm. O sea que una de las cosas que podríamos de pronto clarificar, porque también es un concepto que a veces es erróneo de parte del productor, es que el biofilm no es solamente algas, porque muchas veces nos hablan de, biofilm es algas, presencia de algas. No, son varias cepas de bacterias entonces. Así es, o sea, y como te decía, es un ecosistema, o sea, es una comunidad completa en la que está formada por, de hecho, como son varias capas, entonces en las capas más cercanas a la superficie, en las que menos oxígeno hay, de hecho las bacterias que están ahí presentes son de orden anaerobio. Entonces podríamos, por ejemplo, mencionar un microorganismo que no lo hemos mencionado hoy, pero que también es importante en las explotaciones, que es el Clostridium, que es anaerobio y que puede estar perfectamente en esa base. En la fase intermedia podríamos encontrar bacterias como Pseudomonas. Y en la parte más externa de ese ecosistema o de ese tapete microbiano podemos encontrar ahí a E. coli, a Salmonella. Salmonella produce biofilm. Entonces, por eso, en la medida en la que se hacen los procesos de limpieza, muchas veces lo que se hace es esa remoción. No estoy diciendo con eso que entonces ya no voy a hacer proceso de limpieza, porque yo lo que voy a hacer es remover. Lo que hay que hacer en su lugar es precisamente garantizar esa ejecución de los procesos de limpieza para evitar
que se forme el biofilm, es decir, que se pase de esa etapa de adhesión leve a adhesión irreversible. Correcto. Cuando mencionaste la fase de dispersión, hacías referencia a cuando ya hay un crecimiento tan exagerado que hay una contaminación a nivel de toda la línea. Ahí es donde se presenta lo que tanto te dice un productor de tengo los bebederos obstruidos o tengo de pronto los chupones malos porque tal vez tengo tanto biofilm o estoy haciendo remoción precisamente de esa carga orgánica que se me están taponando. Vendría siendo entonces la fase de dispersión, ya esa fase donde ya hay una migración por toda la línea. Así es, y además que esa fase de dispersión, Carlos, lo que está diciendo es que si antes eso estaba en un punto específico en el proceso, esa dispersión, esa etapa de dispersión en la formación del biofilm hace que se genere contaminación en otras áreas de los galpones. Correcto. Porque puede ser que era un tema puntual, solamente estaba en este galpón, y claro, pero venga, y ya tengo problemas en el galpón siguiente, apenas era uno, ya tengo tres, claro, porque en ese proceso de dispersión entonces empiezan a ubicarse en otros puntos esas bacterias que estaban antes en un punto específico. Claro, como una colonización. Así es. Perfecto. Bueno, en parte resolvimos ya la siguiente pregunta con lo que estábamos hablando, pero podemos de pronto clarificar o de pronto darlo de una manera más detallada, y es entonces cómo nos afecta ese biofilm las redes de distribución de agua y cómo podemos hacer control del mismo. Claro, Carlos, mira, como estamos hablando de ese tapete o esa comunidad de microorganismos que están generando esa colonización de la superficie inerte, lo primero que va a hacer es que va a obstruir sin duda las tuberías y va a generar un deterioro específico en esa capacidad hidráulica de las tuberías. Va a acelerar la corrosión, va a ser mucho más difícil el tratamiento desinfectante del agua y la administración de los tratamientos antibióticos, claro, porque entonces el antibiótico va a ser atrapado en esa biopelícula y nunca va a llegar al animal. Y por supuesto puede ser un vector de transmisión de enfermedades. La implementación de un protocolo adecuado de mantenimiento higiénico-sanitario en las tuberías con productos autorizados, con presencia de animales o en los vacíos sanitarios, pues sería la herramienta adecuada para asegurar el control y eliminación de esas biopelículas en los sistemas. Por último, pues sin duda hay que enfatizar en el diseño higiénico de los sistemas de distribución, porque es la mejor manera de prevenir esa formación y favorecer que se forme o se facilite la proliferación de microorganismos. Perfecto. Bueno, ya para ir finalizando, Vero, esta agradable conversación que hemos tenido el día de hoy, pasemos al otro lado de la moneda. ¿Qué puede esperar un productor de parte de sus animales al tener un agua con una adecuada calidad microbiológica? Una mejora en los resultados zootécnicos, Carlos, un incremento en el sostenimiento del consumo del alimento, integridad intestinal, rendimientos productivos, mantenimiento de las condiciones fisiológicas y reproductivas de los animales. Pues yo creo que eso es más que suficiente para poder tener una agua de excelente calidad microbiológica en un sistema pecuario. Y complementando con lo que dices, Vero, algo que nosotros nos hemos dado cuenta en campo, en todo el tiempo que llevamos trabajando con el programa H2Ocuo y con el tema de la intervención en la calidad de agua de bebida, hemos encontrado que tal vez una de las respuestas más rápidas que uno encuentra de parte del animal es cuando les mejoran las condiciones del agua como tal. O sea, aquí estamos hablando básicamente que cuando uno hace una intervención del agua de bebida es relativamente fácil encontrar un beneficio o es relativamente fácil encontrar ese plus o eso que nos pueden dar los animales cuando les mejoramos su agua de bebida. Entonces digamos que no hay que esperar mucho para poder obtener un muy buen resultado, sino que se ve de manera inmediata. Y eso es parte de lo que estamos haciendo actualmente con la intervención del agua de bebida. Pero para finalizar, un comentario final, algo que quieras mencionar a las personas que nos escucharon el día de hoy, recomendaciones, consejos, lo que tú nos quieras expresar. Sí. Mira, hoy la intensidad de la producción actual requiere un conocimiento detallado de todos los factores que interactúan con los animales y el agua es un elemento vital para cualquier producción.
El agua de las explotaciones pecuarias es una vía de administración clave. ¿Por qué? Porque cuando el animal se encuentra atravesando un cuadro clínico, generalmente deja de consumir alimento, pero nunca deja de consumir agua. Claro. Entonces eso permite utilizarla como una vía terapéutica para revertir el proceso. El control de los parámetros químicos, microbiológicos debe realizarse de manera periódica, como así también en situaciones en las cuales se eleve la morbilidad y la mortalidad, porque somos muy dados y la invitación es a ser menos correctivos y ser más preventivos. Claro. En la medida en la que el productor se concientice de que mantener las condiciones de la calidad del agua de manera permanente en su sistema le va a mejorar el desempeño de los animales, no tendrá que preocuparse porque entonces en algún momento tuvo un pico de una diarrea intermitente o algún problema en la explotación, porque él ya tiene garantizada ese sistema en la calidad del agua. La rentabilidad del sistema sin duda puede verse afectada por una mala calidad del agua, ya que esa puede provocar daños en las instalaciones y pérdidas en los animales por morbilidad o por muerte. Y conocer y valorar la calidad del agua nos permite mejorar esos parámetros zootécnicos, la sanidad y la economía de la explotación. Perfecto, creo que quedó súper claro. Y resumiría tal vez todo lo que hablamos el día de hoy en una frase que dijiste ahorita. El animal te puede dejar de comer, pero no de consumir agua. O sea, ahí yo creo que se resume la relevancia de todo lo que hemos hablado durante el día de hoy. Bueno, con esto damos por terminado nuestro primer capítulo del podcast H2OCO. Le doy las gracias a nuestra invitada por compartir con nosotros todos sus conocimientos y sus experiencias en el tema. No, muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación, y como lo dije al inicio, es un tema que me apasiona mucho y que espero realmente que lo que conversamos el día de hoy sea de total utilidad para todos los productores. Claro que sí, y esperamos tenerte en un futuro en otro capítulo del podcast H2OCO. Claro que sí. Creo que ha sido una jornada bastante enriquecedora la del día de hoy. Hemos aprendido bastante sobre microbiología del agua. Si usted, señor productor, desea tener más información sobre lo que hablamos el día de hoy, comuníquese con cualquiera de nuestros asesores técnicos a lo largo y ancho del país y en los países donde tenemos operación. Me despido, soy Carlos Gómez y nos vemos en un próximo capítulo del podcast H2OCO.